Bendiciones, hermanitos queridos de Pentateuco. Siempre un gran placer este reencuentro con ustedes, hermanos. Así una tardecita un poco fría, pero ahí vamos, hermanos, en lo nuestro. Siempre nutriéndonos de la palabra del Señor. Oro por ustedes, hermanos, para que nuestro amado Dios provea lo indispensable para nuestros días y nos libre de toda enfermedad. Bendícenos, Padre, sea tu Espíritu Santo amado quien pueda guiarnos esta tarde para poder, Señor, seguir creciendo en gracia y en sabiduría, como es tu anhelo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanitos, es un tema realmente, la palabra de Dios, un verdadero deleite. Si estamos siguiendo, hermanos, el estudio conforme a ese estudio sistematizado que hemos llevado durante el primer libro y que nos habíamos propuesto, que nos hemos propuesto aún llevarlo aquí en el segundo libro, entonces, por supuesto que estamos sintiendo un deleite en el estudio de la palabra. Hoy nos ha tocado, hermano, en esta semana el tema referido a los sacrificios y las ofrendas. Un tema que es de muchísima enseñanza para todos los cristianos, hermanos. Entonces, quisiera hacer, como es ya nuestra costumbre, hacer un pequeño resumen, hermano, así muy breve, por razones de tiempo y de espacio, sobre estas dos primeras lecciones que tengo entendido que ustedes han seguido al compás, lo referido al Levítico de 1 al 10, 16 y 17, y a Números en el capítulo 19. Así es. Y para la segunda, la lección B, las fiestas en Éxodo 23, Levítico 16 y 23 y Deuteronomio 16. Tenemos que seguir así, hermano. Es importante que sigamos acompasados de la lectura bíblica para poder retener bien lo que estamos aprendiendo aquí o instruyéndonos con este manual. ¿Qué diremos, hermanos, entonces respecto a la lección 8a, referido a los sacrificios y las ofrendas? Ya hemos leído, hermano, que estaba totalmente prohibido sobre hacer sacrificios en cualquier sitio, ¿no es cierto? A no ser que sea en la puerta del tabernáculo. El incumplimiento de esta norma era la pena de muerte, hermanos. No había otra excusa. Directamente la pena de muerte. Tenían que ser cortados ahí del pueblo. Entonces, esa era, digamos, la parte fundamental referida a los sacrificios y ofrendas que nosotros hemos venido repasando aquí en la lección 8a. Ya nosotros entendemos y tomamos conocimiento, hermano, de este gran mensaje. Cristo ya hizo el sacrificio, ¿no es cierto? El sacrificio único, eterno y totalmente eficaz sobre el altar de la cruz. Él ya hizo ese sacrificio por nosotros, porque aquí el tema, hermano, es qué vamos a tomar aquí de lo que vamos acompasando en la lectura de la lección 8a, b y c, y lo que significa para nosotros también, las enseñanzas para nosotros. Ya desde el Antiguo Testamento se está manifestando, hermano, la gracia del Señor. Debemos entenderla. Tratemos de centrarnos bien en estos temas, hermano. Entonces, entendemos también, porque ya lo hemos leído aquí en nuestra primera lección, que habían tres grupos de principales sacrificios, ¿no es cierto? Por ejemplo, los de expiación, que estaban divididos, primero los de expiación, los de holocausto y los de paz. Los sacrificios de paz, también había unos, pero ya de diferente orden. Digamos, los referidos a los de expiación se subdividían en dos tipos. Por el pecado y por la culpa, que son dos temas diferentes. Pecado ya es la voluntad propia, exprofesa y deliberada del pecado. Y de culpa era por probablemente una cuestión accidental, un pecado no meditado, no pensado y casual, puede decirse. Muy bien. Y para entender bien el tema de la expiación, no podemos dejar de lado dos temas que son sumamente importantes. ¿Qué cosa es expiación y qué cosa es ofrenda? El término expiación en hebreo significa cubrir, ¿no es cierto? O sea, tapar o perdonar el pecado. ¿Y la ofrenda qué significa en el hebreo? De la traducción. Significa acercarse.
pero así sencillamente acercarse a qué, acercarse a Dios, ya dentro del contexto bíblico, es acercarse a Dios trayendo ofrendas, ¿no es cierto?, a la puerta del tabernáculo. Esto ya fue algo que se había instituido ya en la ley de Moisés. Ahora sí nos entendemos mejor. Entonces, repito, el tema de la expiación se subdividía en dos partes, por el pecado y por la culpa. El segundo grupo era los referidos al holocausto. Habían también aquí dos tipos de holocausto, ¿no es cierto? Habían de animales o de vegetales, de frutos. Estos sí tenían un carácter específico que tenían que arder sobre el altar el altar que había a la entrada del tabernáculo. Tenía que consumirse totalmente. La diferencia marcada entre los primeros, que en algunos de los casos sí podían compartir los sacerdotes, ¿no es cierto? E incluso en algunos de ellos parte del pueblo. Y bueno, ahora en los terceros, que son los sacrificios de paz, que eran prácticamente solamente para celebraciones para el bienestar de las familias en particular, ¿no es cierto? De aquí es que nace probablemente el significado de la palabra shalom, ¿no es cierto? Que ya sabemos que en hebreo, que es una palabra de raíz hebrea, que significa de paz entre todos los hermanos judíos. Muy bien. Esto referido, hermanos, a la sección 8a. En la sección 8b tenemos el tema de las fiestas. El tema de las fiestas también reviste una importancia maravillosa y de mucha enseñanza para nosotros, hermanos. Las fiestas se dividían en dos grupos. Unas que eran las consideradas las fiestas de peregrinaje, porque la razón era que tenían que el pueblo judío tenía que, los hijos, los varones, tenían que acercarse a la puerta del tabernáculo toda vez que este tabernáculo era elevado, o era formado, o era armada su estructura, ¿no? Por alguna razón específica. Entonces aquí tenemos que estas fiestas de peregrinaje eran las siguientes. La primera decimos porque, bueno, esta se celebraba en el mes de Abib, dice la palabra de Dios, pero ya en el español viene a ser el mes de abril, ¿no es cierto? Entonces esta fiesta se celebraba, y hasta con precisión nos dan el dato, el día 14 de Abib, o sea, el 14 de abril, que era la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, que como bien sabemos, esto era en homenaje, ¿no es cierto?, al recuerdo de la salida de Egipto. Luego la segunda fiesta, que era la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las semanas, o de las primicias, de los primeros frutos, también así conocida esta fiesta. Esta fiesta se celebraba en el mes de Sivan, para los hebreos, que viene a ser en el mes de junio. Y la tercera fiesta, refiriéndonos a estas fiestas de peregrinaje, viene a ser la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las ramadas, o la fiesta de la cosecha. Ya era la fiesta de la cosecha importante, digamos, ¿no es cierto?, de la siega, de la cosecha, de los frutos. Entonces ya tenemos aquí las tres fiestas. Esta, la última, se celebraba en el mes de octubre. En el mes de octubre sí, y hasta tenemos la fecha, que es el día 15 de octubre, ¿no es cierto? Pero coincidentemente, hermanos, en este mes de octubre se celebraban, y se siguen celebrando hasta hoy, dos fiestas sumamente importantes para el pueblo judío. Estas fiestas se les denomina la fiesta de las trompetas, o de la Rosh Hashanah, así se pronuncia en hebreo, y la fiesta de la expiación, o conocida ya mundialmente como la fiesta del Yom Kippur, la fiesta judía más importante en nuestro tiempo, ¿no es cierto?, contemporáneo. Entonces, estas dos fiestas, tanto la de las trompetas como la de la expiación, también coincidían en este mes de octubre, que era el inicio del año agrícola. Esto puedes verlo, hermano, al final de tu libro,
¿no es cierto? Creo que es el suplemento número 6. Tú puedes ver ahí con claridad y con detenimiento y tomar nota de lo que estamos comentando. Pero ahora vamos, hermanos, porque nos gana el tiempo, a resolver, hermanos, la lección 8C. Esta lección 8C tiene una importancia grandiosa. Tomen nota, hermanos, nos falta tiempo realmente para tomar cada versículo que nos mandan a encontrar. Pero sé que ustedes lo harán en calma en casita, porque ya ustedes conocen la metodología de trabajo. Bueno, ¿qué trata este tema de la lección 8C? Viene a ser la esperanza mesiánica de las fiestas. O sea, ¿qué es lo que estaba comentando al inicio? Dice, en la actualidad no solamente los cristianos, sino también los judíos ven en las fiestas un claro contenido mesiánico, como comprobaremos en esta lección. Claro, esto corrobora lo que siempre comentamos los cristianos y que lo sabemos, porque en la palabra está, en la palabra inspirada del Señor. No, la Biblia es cristocéntrica. Y eso es lo que al inicio del estudio siempre quise advertirles a ustedes, que no solamente se trata de una lectura o un estudio literal, sino simplemente ver que cuando nos compenetramos en la palabra, hermano, hay un mensaje que trasciende. Hay un mensaje que trasciende y que tú empiezas a sentirlo, hermano, cuando realmente estás apasionado por el estudio y sientes, hermano, porque vemos que los personajes cobran vida aquí mientras los estamos estudiando. Eso es bueno, hermano, porque es la presencia del Espíritu Santo que te está dando sabiduría, te está dando crecimiento, hermano. Te está abriendo los ojos a esta gran verdad. Entonces tenemos aquí, dice, repase las 5 grandes fiestas. Ya lo hemos hecho, ya hemos definido, habían las fiestas, las llamadas fiestas de peregrinaje 3, que ya las hemos descrito, que son la de Pascua, la de Pentecostés y de las de tabernáculos, y las 2 fiestas, la de las trompetas y la de Yom Kippur o de expiación. Entonces, hermanos, aquí tenemos directamente, vamos a las 3 a definir las fiestas de peregrinaje. Dice aquí la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Dice, bueno, efectivamente, en la actualidad los judíos celebran esta Pascua casi en forma idéntica a la estudiada en Éxodo, pero nos mandan a la lectura según Pablo en 1 Corintios 5, 6, 8. ¿Cómo debe aplicar este simbolismo a su propia vida? 1 Corintios 5, 6, 8. Y vámonos aquí, hermano, a 1 Corintios 5, 6, 8. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque en nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mire, esto es, por supuesto, la palabra inspirada de Dios, ¿no es cierto?, aquí a través del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué ponemos como respuesta, hermanitos? Ahí en esos reglones ponen usted, debe eliminar de su vida todo vestigio de levadura, entre comillas, para que se entienda, ¿no? Debe eliminar de su vida todo vestigio de levadura, malicia y maldad de la vida vieja. Muy bien. En el punto 3 dice, inciso A, en la Pascua los judíos contemporáneos leen la historia del Éxodo a los niños, porque según su opinión ¿por qué en su opinión leen precisamente esa historia? Bueno, la respuesta es la siguiente, porque el acto central de la fiesta de Pascua y de los panes sin levadura fue el éxodo de la esclavitud de Egipto. Eso ya lo hemos visto cuando hemos estudiado Éxodo en el capítulo 23, versículo 15. Ahí se inicia y está el relato, hermano. Es una cosa muy sencilla. En el inciso B, que además de esto simboliza la lectura del Éxodo para un cristiano. ¿Qué significa para nosotros cristianos como tú y como yo? La liberación de la esclavitud del pecado, así la respuesta, la liberación de la esclavitud del pecado por la obra redentora de Cristo, nuestro Cordero Pascual. Pasamos, hermanos, aquí al punto 4. Además, entre los judíos modernos, es costumbre preparar en la Pascua una copa extra por si aparece Elías, para anunciar la llegada del Mesías. Esta costumbre se fundamenta en Malaquías 4, 5, 6. Léalo ahora. En Malaquías, hermanos. Aquí ya hecha la lectura de Malaquías,
dice, ¿de qué manera ya se ha cumplido esta esperanza según lo que dice Jesús en Mateo 11, 13, 14? Vamos a ver lo que dice Mateo 11, 13, 14, hermanos. Vamos a ver Malaquías respecto al advenimiento del día de Jehová. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Miren aquí lo que estamos leyendo, hermanos, de Malaquías, ¿no es cierto? 4, 5, 6. Mejor dicho, capítulo 4, versículos 5 y 6, y que dice Mateo 11, 13, 14. Vamos a Mateo 11, 13, 14. Mateo 11, 13, 14. Y dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿No es cierto? Hasta Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ya hemos tocado el tema, hermano, que había esa confusión con los judíos cuando vieron a Juan el Bautista predicar sobre el reino de los cielos que se había acercado, ¿no es cierto? Y lo llamaba arrepentimiento. Bien, hermano, entonces vamos bien aquí. La respuesta entonces para esta parte, tenemos aquí lo siguiente. Dice, ¿de qué manera se ha cumplido esta esperanza? La respuesta es, porque el espíritu y poder de Elías estuvo con la persona de Juan el Bautista, y éste identificó a Jesús como el Mesías. Eso es lo que dice la lectura de Mateo 11, 13, 14. Punto seguido. Además, Elías apareció en persona con Moisés. ¿Cuándo? Cuando ocurrió, hermanos, la transfiguración. ¿Recuerdan ustedes? En el monte. Cuando estuvo el Señor, cuando estudiamos aquí en el semestre de retiro. Muy bien. Entonces, además Elías apareció en persona con Moisés cuando la transfiguración, cumpliéndose la profecía. Hasta ahí la respuesta, hermanos. Ahora dice, comprobamos así que tanto judíos como cristianos encuentran en la Pascua un claro contenido mesiánico. Ahora vamos a la fiesta de las semanas, hermanos. Aquí dice, en la fiesta de la semana los judíos recuerdan la entrega de la ley, la Torá a Moisés, porque esto sucedió exactamente 50 días después. Por eso es que el nombre es Pentecostés, ocurrió 50 días después, ¿no es cierto?, de la salida de Egipto, o sea, 7 semanas. Entonces, dice la pregunta aquí, por este motivo es su costumbre leer los 10 mandamientos en la fiesta de las semanas. El significado del nombre Pentecostés enfatiza este aspecto de la fiesta. ¿Por qué? Respuesta, porque Pentecostés, entre comillas, es la palabra griega para 50. Y Dios entregó la ley a Moisés exactamente 50 días después del Éxodo, es decir, de su salida de Egipto. Esa es la respuesta que deben anotar ahí. Ahora, para el punto 6 dice, en la actualidad los judíos leen además la historia de Ruth en las fiestas, la historia de Ruth, hermano, una delicia, una verdadera joya de la lectura, hermano, bíblica. Dice, además de la historia de Ruth en la fiesta de la semana de la lectura de Ruth, ¿no es cierto? Dice, lea Ruth teniendo presente la relación de esta fiesta con la agricultura, porque de la lectura de Ruth especialmente ¿por qué la lectura de Ruth es especialmente apropiada en esta oportunidad? Hermanos, el libro de Ruth, como todos los libros inspirados por el Señor, tienen un contenido maravilloso, tienen un contenido de mucha enseñanza para nosotros. Vamos a resumirla así en cortito, hermanos, para más o menos ilustrar a los hermanos si es que no han tenido la oportunidad de leer todavía el libro. Son apenas 4 capítulos de Ruth. ¿Y de qué se trata? De una familia israelita, de una familia judía, que vive en Belén, ¿no es cierto? Los personajes principales son ahí la Noemí, el segundo personaje es Ruth, la moabita, y el tercer personaje de esta historia, de este libro, es Boz, el agricultor, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué se trata? Noemí tiene una familia, tiene su esposo, tiene 2 hijos,
Entonces vino una de esas tantas hambrunas que se desatan cada cierto tiempo en esta parte de Israel, ¿no es cierto? Y la hambruna es por 3, 5 y hasta a veces 7 años. Entonces la gente sale desesperada a buscar recursos, a buscar provisión. Este es el caso precisamente de Noemí, que sale con su esposo y sus 2 hijos y van al sur de Israel, al territorio de los moabitas. Recordemos, hermanos, así que los moabitas eran unos guerreros que siempre los asediaban a los de Canaán, el antiguo nombre de Palestina o del actual Israel. Bueno, entonces fueron allí y de repente, al poco tiempo, muere el esposo de Noemí. Noemí queda viuda, pero están sus 2 hijos ahí con ella. Estos 2 hijos, a los meses, conocen a Orfa y a Ruth, que son moabitas, y se casan con ellas. Muy bien, pero miren los sucesos, ¿no? No es la casualidad, son unas historias, hermano, conmovedoras. Mueren estos 2 jóvenes esposos y quedan viudas tanto Orfa como Ruth. Entonces aquí tenemos 3 viudas, Noemí, Orfa y Ruth. Entonces, viendo esta situación, Noemí cree que ya no tiene nada que hacer ahí en Moab y habla con sus nueras y les dice pues que realmente no quisiera ella hacer una carga para ellas, así en lenguaje más directo, no obstante que para una viuda la vida en Israel era muy complicada, ella tenía que regresar y bueno, pues dejarlas a ellas, ¿no? Pero Orfa acepta y dice, bueno, si tú lo has decidido así, yo me voy. Y se va. Pero se queda Ruth, la moabita. Y ahí se centra la historia, hermano. Ruth se queda por lealtad con su suegra, que es Noemí. Y le dice, mira, yo te acompañaré al lugar donde vayas, al que tú digas. ¿No es cierto? Tanta es la estima de Ruth con Noemí, que le dice, yo amaré tu tierra y amaré también a tu Dios. Miren ese nivel de identidad, de lealtad de Ruth con Noemí. Y deciden, bueno, regresarse pues allá a Israel y van directamente a Jerusalén, un poco retirado de Jerusalén, y sabemos que es Belén, porque Noemí y su familia proceden de ahí, de Belén. Bueno, están ahí y la situación sigue de difícil, pues no hay recursos, no hay alimentos. ¿Y qué hace Ruth? Ruth sale a buscar algún campo donde pueda ella ofrecer sus servicios como para la siega, ¿no? Porque ya era un tiempo de cosecha ahí. Y llega, sin saberlo, al campo de un agricultor de un carácter noble llamado Boz. Por supuesto, Boz tenía cientos de obreros ahí para la siega, de la cebada, porque cultivaba la cebada. Y bueno, le llamó un poco la atención a esta chica, ¿no? Que trabajaba con mucho de nuevo. Y llamó su atención hasta que, de motu propio, Ruth le comenta lo que ocurre con ella. Bueno, le dice, yo no soy precisamente judía, y le cuenta la historia, como lo hemos venido comentando. Entonces, se sorprende vos y le dice, pero tú eres una mujer virtuosa, porque esa lealtad con tu ser. Entonces se sorprende y le pide a sus obreros, a sus empleados, que le faciliten el recojo de la cebada, que siga ella haciendo la labor que está haciendo y que no la molestasen absolutamente por nada, ¿no? Porque ya era seguramente notorio su aspecto de moabita. Pero conocían su parte exterior, pero no conocían el fondo de su corazón. Entonces hay algo especial en ella que trae la atención, no solamente de su apariencia física de Ruth, sino tiene una motivación muy especial que la logra palpar Boz. Bueno, le cuenta esta situación y ocurre que llega muy contenta a donde Noemí y le dice, mira, todo lo que he obtenido este día ha sido muy generoso el agricultor. Y en ese interín
por la conversación que sostiene Ruth con Noemí, llega a enterarse Noemí que vos es un pariente suyo. Entonces recupera esa alegría porque ella sabe bien, como todos los judíos, que hay una costumbre, hay una cultura judía, hermanos, muy importante. Que si moría el esposo de una judía, ¿no es cierto? Había lo que se conoce como el pariente redentor, que el pariente redentor más cercano tenía que venir en su auxilio, es decir, tenía que tomarla por esposa, tomar la tierra, ¿no es cierto? Y proteger a la familia, a los descendientes, si los hubiere. Esa era la cultura judía que había en ese momento. Bueno, y sabe Noemí de este asunto, de este suceso, y confía en que el Señor le permitirá alcanzar esta gracia, de que sea él precisamente el pariente redentor. Entonces se ponía de acuerdo Ruth con Noemí, ya en el constante ir y venir a la cosecha, y se ingenian un plan, ¿no? De tal forma que de que vos, me adelanto, disculpen, de que vos entendiera realmente este propósito, ¿no? De lo que es la misión del pariente redentor. Entonces, Noemí pide a Ruth que cambie sus ropas, ya no, que deje el luto, que se ponga ropas normales y bueno, logra, en una de las visitas, logra Ruth cautivar la atención de este buen hombre de voz y le dice, mira, mi expectativa es esta, ¿no? De que tú redimas a tu parienta, a Noemí, y que te casas conmigo. Así directo, hermano, por razones de tiempo. Entonces, acepta vos esta solicitud, pero antes de que ocurriera este matrimonio, ocurre que se presenta así de pronto un pariente que tenía muchos más derechos que vos en asumir ese parentesco. Esto ocurre a último minuto, hermanos. Es una cosa espectacular. Entonces, vos reconoce que efectivamente hay muchas razones, hay sobradas razones para que hay un pariente más cercano a Noemí. Pero tenía que tomar por esposa a Ruth. Y sabiendo que Ruth es moabita, desiste este pariente cercano. Entonces vos se concentra bien en esta situación y decide comprarle la heredad, o sea, la tierra al otro pretendiente. No pretendiente, no, sino a esa ocasional pretendiente, digamos. Es pactada la figura delante de los ancianos del pueblo y viene, hermanos, ese gozo, porque ya vos, sin saberlo, había estado orando conforme al Señor, dejando que una extranjera cosechase ahí grano para su hogar, como debemos hacer. A mí, hermanos, tenemos tantos extranjeros, y a veces no dejamos ni siquiera una miga para ellos. Las costumbres judías, hermanos, cosechaban todo, sí, pero dejaban de las esquinas también parte para los pobres, y para los menesterosos, y para los inmigrantes. Hay grandes enseñanzas, hermanos, aquí. Bueno, y la feliz historia es que el gozo mayor viene cuando vos y Ruth tienen un hijo que hace muy feliz a Noemí, por supuesto, la abuela. ¿No es cierto? Pero ¿quién es este hijo? ¿Qué nombre tiene este hijo? Entre vos y Ruth nace Obed, que viene a ser el abuelo de Isaí, porque Obed es padre de Isaí, e Isaí es padre de ¿quién? De David, del rey David. Y el rey David es padre de Salomón, y es padre de los 14 reyes, de lo que en la genealogía de Mateo describe Mateo, los 14 reyes, incluidos Zorobabel hasta el final. Bueno, hermanos, hasta ahí el relato por la brevedad del tiempo, pero saquemos cosas sustancia, hermanos, de aquí. Ya tenemos la idea, y es precisamente, está muy bien escogido el tema de Ruth para continuar aquí con el desarrollo de esta lección. Entonces, hasta donde avancemos, hermanos, vamos aquí a ver